Muy buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo en un espacio de LIT, Asociación de Literatura. En esta tarde vamos a tener con nosotros a Camilo Andrés Forero Dueñas, quien fue uno de los ganadores del concurso de ensayo en homenaje a los autores boyacenses que se están trabajando este año en el marco de Pentágono de Recitales. Camilo Andrés Forero escribió un ensayo que se llama El modernismo y el marxismo heterodoxo de Rafael Gutiérrez Girardot, una perspectiva sociocrítica de la literatura hispanoamericana. También vamos a tener con nosotros a Juan Gabriel Cortés, con su ensayo El nihilismo en la crítica literaria hispanoamericana de Rafael Gutiérrez Girardot. Y vamos a escuchar a Isabela Vidal Zúñiga, con su ensayo titulado Exploración de vida y obra de Rafael Gutiérrez Girardot. Este es un espacio creado para la Universidad de Pamplona, que se vincula a esta gira de Pentágono de Recitales. Muy buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo va todo? Un saludo a todas las personas que pues ya se están conectando para la charla que vamos a tener en esta tarde. Y pues un gusto saludarte. Bueno, perfecto, Camilo. Entonces, tú me dirás, Camilo, si empezamos con el conversatorio que tú en esta tarde vamos a liderar para que las personas que están en la audiencia formulen las preguntas pertinentes respecto a ese ensayo. Cuéntanos un poco, Camilo, sobre la bibliografía y las citas que tú abordas en tu ensayo, específicamente dónde las has ido compilando. Cuéntanos un poco de tu vida antes de que yo lea tu biografía. Bueno, este ensayo tiene génesis a partir de unos estudios que ya había hecho de la obra de Gutiérrez Girardot, sobre todo pues su libro tutelar, que es El modernismo, supuestos históricos y culturales, que es un ensayo en el que pues él despliega una teoría literaria bastante interesante en la que sostiene pues que las letras hispánicas a partir del modernismo precisamente pues se atreven a ser modernas. Esa es como la frase literal de él. Las letras hispánicas como que se emancipan de una perspectiva paternalista respecto a las letras peninsulares, respecto como a la literatura o a la herencia española, y con Rubén Darío, José Martí, Leopoldo Lugones, pues ya tiene como una voz propia dentro de un panorama universal, ¿sí? Entonces, pues lo que alcanzo a enumerar en el ensayo muy brevemente es que igual, pues Gutiérrez Girardot parte de postular esta perspectiva desde el marxismo, pero pues no desde un marxismo militante ni teniendo como paradigma el modelo socialista de la Unión Soviética, ni el cubano, ni el chino, sino más bien como un marxismo de los textos mismos, ¿sí? Del análisis sobre todo pues del manifiesto comunista, de los manuscritos, donde se habla como de todo un proyecto internacional de diálogo intelectual, y creo que en el ambiente del modernismo eso se da, ¿no? De esa forma es que se da el modernismo, en ese diálogo entre los escritores latinoamericanos que pues se van abriendo a otras polémicas y otros escenarios a nivel mundial, ¿no? Eso es lo que básicamente pues resumo en el ensayo que pues presenté para Pentágono de Recitales. Entonces pues la mayoría de bibliografías son ensayos de Gutiérrez Girardot, sobre todo uno que habla precisamente de marxismo en la revista Desde Abajo, el título de Modernismo y algunos ensayos que él tiene en su libro de Hispanoamérica, Imágenes y Perspectivas. Sobre todo es como ese punto, un latinoamericanista muy fuerte, ¿no? Un crítico de la literatura latinoamericana pues muy completo. Veo que eres magíster en literatura y cultura con tesis laureada del Instituto Caro y Cuervo en el año 2018, que eres licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sí, pues yo soy de pregrado profe de sociales,
Sin embargo, pues sí, me encantó hacer mi posgrado en literatura precisamente porque pues tenía estas inquietudes desde la universidad. Pues en unas clases de filosofía un profe hizo mención de Rafael Gutiérrez Girardot. No sabía muy bien quién era él y pues después empecé a investigar más, supe de sus primeros textos críticos sobre Borges y pues la tesis fue sobre precisamente el autor que les vengo a exponer hoy. Básicamente, Y veo pues que también también, las reflexiones previas. ya, este ensayo también ha sido publicado por el Instituto Caro y Cuervo. Y No, no, no. ya, No, pues digamos hay apartes que yo extraigo, pero para la convocatoria hubo la mayoría de lo que escribí es nuevo, sí, son como reflexiones nuevas que he revisado cosas de nuevo, ¿no? Sí hay cosas que estaban de la tesis, pero también hay incorporaciones y reflexiones que a lo largo pues, de este par de años también he hecho. claro que sí, porque en el movimiento que se da y obviamente en la creación literaria se tiene la facilidad precisamente de la innovación y de Uh -huh. volver nuevamente a retomar todos los puntos que se necesitan. Veo también que te han publicado en la revista Pedagógica Social, Acción Social y Desarrollo Benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla. Perfecto, entonces te invito a que empecemos a escuchar tu ensayo, que tú lo quieres replicar o te lo pasamos el que tenemos pregrabado en YouTube. ¿Lo vas a No, leer en directo? sí, yo lo leo en directo igual si van surgiendo dudas con las personas que en este momento están conectadas, pues no hay ningún problema. No lo Sí, puedo leer, no hacemos hay. una invitación para las personas que están conectadas para que tomen apuntes, hagan preguntas, porque a realizar, vamos a escuchar también los textos de dos autores más muy importantes que estuvieron presentes en el marco del proyecto. Ellos son la escritora precisamente Isabela Vidal Zúñiga y el escritor Juan Gabriel Cortés. Entonces, perfecto, vamos a escucharte en la lectura de tu ensayo. Listo, Elizabeth, gracias. Bueno, como ya hacías mención, el ensayo que escribí para la convocatoria de Pentágono de Recitales se llama El modernismo y el marxismo heterodoxo de Rafael Gutiérrez Girardot, una perspectiva sociocrítica de la literatura hispanoamericana, por Camilo Andrés Forero Dueñas. El tema de esta reflexión sustenta que el postulado sobre la modernidad desarrollado por Rafael Gutiérrez Girardot tiene como preocupación fundamental el papel que la literatura debe jugar para anteponerse a la sociedad burguesa. Preocupación que en su caso particular se expone en el estudio y revaloración del modernismo hispanoamericano desde una perspectiva de cuño marxista. Palabras clave: modernismo, modernidad, utopía, marxismo e intelectuales. Comienzo. El desarrollo libre de cada uno es la condición del desarrollo libre de todos, escribió Marx a sus 30 años de edad en el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, postulando que es desde el individuo donde deben pensarse las condiciones de libertad y mediación para el conjunto de la sociedad en general y no al revés. La meta del comunismo, como la acota en la ideología alemana, es entonces el desarrollo de la totalidad de los propios individuos. Así, bajo esta interpretación, Marx afirmó el yo y al individuo como precondición del comunismo y de la libertad. Sin embargo, podríamos decir que dicha premisa se ha desvirtuado, ha mutado en dos caminos. El primero expresa una deformación, una transfiguración acomodada a los fines de aquellos regímenes sociales que se autoproclamaron socialistas y tuvieron como principal tarea subordinar, sino aplastar dicha precondición de la individualidad. Retorciendo la fórmula A, el libre desarrollo de todos es la condición del libre desarrollo de cada uno, paradójicamente no solo exacerbaron la propiedad privada, sino que, a su vez, justificaron y perpetraron sistemáticamente el exterminio de la disidencia y con ello al libre juicio crítico de la conciencia individual en el ámbito polémico del materialismo dialéctico. Aquí, el comunismo crudo, que el mismo Marx va a hacer mención en los manuscritos,
fue el que esterilizó su utopía y usurpó sin rigor su teoría. En el segundo camino, tal premisa del manifiesto, bajo la óptica de la ideología burguesa, se tergiversa, se arquea y se convierte en una promesa espuria, en una libertad individual que, llevada a esos términos, ha traído como efecto la atomización del hombre en una gran fábrica de utilidades comunes, al decir de Nietzsche, que irracionalmente todo corroe, destruye, enajena, depaupera y por demás aniquila la naturaleza. De esta forma, el consumismo exacerbado, el imperialismo, la evanescencia de la clase obrera por las cada vez más sofisticadas formas de la división social del trabajo, la violenta enajenación social derivada de un esquema mundial de cuño neoliberal y, en síntesis, la existencia sumida en la reificación, desplegada en la expoliación de las energías creativas e intelectuales del hombre, hacen que los postulados revolucionarios de Marx sean vitales para formular alternativas a este orden entrópico, narcisista y deshumanizante. Sin embargo, libres de una lectura catecúmena vulgar o exegética de aquellos textos cuya pseudopraxis lo llevaron al mismo Marx en vida a expresar, con toda razón, todo lo que sé es que yo no soy marxista. Por lo anterior, en la indagación y formulación de alternativas político-intelectuales ante este escenario de una versión autista y tecnoeconomofilia del progreso, esta es una cita de Gutiérrez, se hace necesaria una exposición de la perspectiva de Rafael Gutiérrez Girardot, quien quizá pueda ser considerado el crítico literario más riguroso del país en la segunda mitad del siglo XX y junto con Ángel Rama de los más brillantes y representativos a nivel latinoamericano. Para el caso del ensayista y gran filósofo colombiano, la denominación de marxista, por fortuna, nunca le fue plenamente reconocida, no solo por la imagen conservadora que se granjeó en su juventud, sino porque no hizo reflexiones apologéticas a la figura de Marx, o a los dogmas propios de la literatura militante y de la poesía comprometida, vociferantes de las épicas y de los logros de los estados marxistas-leninistas. No obstante, efectivamente, Rafael Gutiérrez Girardot esboza un perfil, una óptica claramente marxista, un marxismo, en palabras del propio Gutiérrez, heterodoxo, haciendo alusión a que debe forjarse una nueva interpretación de esta exigente corriente de pensamiento. Por ejemplo, a partir de la recuperación de los manuscritos parisinos del 44 y estudiando el Capital no como un tratado de economía, sino como el desarrollo de sus primeras teorías, como una teoría del hombre y de sus condiciones de vida en una sociedad técnica. Esto es la cita de Gutiérrez del artículo que te decía del periódico Desde Abajo. Gutiérrez Girardot se antepone así a una mirada escolástica de dichos textos. Al respecto dice: la crisis del marxismo no se contrae siquiera a esta alusión bibliográfica. Ella está en todas partes y se enfrenta a muchos retos y prácticas que desacreditan a la izquierda en Latinoamérica y en el mundo. Basta pensar el maridaje entre marxismo y teología que dio lugar a la lacrimosa teología de la liberación. Su talante sentimental favoreció el revolucionarismo lacrimoso del tango marxista Eduardo Galeano, por ejemplo, pero más grave fue la condena que en el plano internacional hicieron los funcionarios del Partido Comunista ya en los años 20 de obras marxistas como Historia, Conciencia de Clase de Lukács o Marxismo y Filosofía de Karl Korsch. No en vano a su adhesión al pensamiento de Marx, sino como funcionarios. El PC se erigió en juez y guarda supremo del pensamiento de Marx en la versión de Lenin. La consecuencia práctica fue crear un conflicto de conciencia y un complejo de comunismo que condujo a la izquierda o bien se redujera a corrientes disidentes como el trotskismo o bien se suprimiera de los partidos de izquierda no comunista la palabra marxismo. La izquierda marxista no discutió críticamente, como lo hizo Adorno con el positivismo norteamericano, las nuevas corrientes de la llamada ciencia burguesa, sino que la rechazó dogmáticamente. Así se petrificó el pensamiento de Marx en un resultado paradójico que consistió en el florecimiento de abundantes teorías. El esfuerzo del concepto se convirtió en un mecanismo más. La abundancia encubría la carencia de teoría marxista. Desacralizar el marxismo es sustraerlo de su dependencia de la Unión Soviética y lo que ella significó y sigue gravitando pese al derrumbe del muro. Cierro cita. De allí que el marxismo que subyace dentro del trabajo intelectual de Rafael Gutiérrez Girardot
se caracterice por mostrarse adverso a estas lecturas románticas y de doctrina, fatales no solo porque han dado cuerpo a algunos de los regímenes autocráticos más violentos de la época moderna, sino que en su pseudointerpretación del pensamiento de Marx hieren una de las alternativas teóricas más viables para enfrentar las consecuencias del mundo y del pensamiento burgués. Espíritu infecundo y aniquilador que ha bloqueado y anestesiado a la poesía como reducto de la dignidad humana. Con todo, el pensador sogamoseño le da un propósito al marxismo en el que hace que la literatura latinoamericana converja en torno a la libertad, la emancipación, la conciencia individual y el diálogo intelectual en el intercambio y flujo libre de ideas en un proyecto internacional. El modernismo como la más alta esfera del esplendor de la literatura latinoamericana y el marxismo para Gutiérrez Girardot son así dos horizontes sólidos para leer la poesía y los proyectos utópicos de América, transversalizados en la consolidación del espíritu universal que reclamaba Pedro Enríquez Ureña en la asimilación y superación del ideario de la Ilustración, filosofía denigrada bajo la hegemonía de la técnica y del imperativo del pensar calculador, pero aún en el fondo deseada y reivindicada en la correlación y continuo ajuste de las fuerzas orgánicas de las sociedades actuales. El crítico boyacense contribuyó, para el caso colombiano e hispanoamericano, a hacer de los estudios literarios un campo de análisis sociológico, sociocrítico, hecho fundamental en una sociedad que comprendía su poesía como un ornamento o una acción de mera declamación pública y a su prosa como la base de sus miopes identidades de terruño. El periodo conocido como la Regeneración fue un ejemplo claro de ello. El preciosismo de la forma y la pose intelectual fueron la pauta de un contexto literario y cultural de elitismo y simulación. Como Theodor Adorno, Benjamin Goldman, Jameson y Marshall Berman, Gutiérrez Girardot hizo del marxismo una teoría renovada para entender con rigor la relación entre literatura y sociedad. Y en esa relación las particularidades de la cultura hispanoamericana en el proceso de modernización mundial. Vislumbró que las letras hispánicas se habían abierto al mundo, perfilándose simultáneamente a la altura del pensamiento europeo finisecular. Estas, como lo afirma en su ensayo tutelar, ya no deberían considerarse zonas marginales de la literatura mundial. Gutiérrez Girardot reforzó y estructuró arduamente un estilo, una perspectiva, un ejemplo intelectual de emancipación hispanoamericana cuyos orígenes políticos y poéticos se expresan en Martí, Darío, Rodó, Alfonso Reyes y Andrés Bello. Sin embargo, la lucha contra la reificación y contra las nuevas formas de colonialidad se erigen concomitantemente en este planteamiento. El modernismo y el marxismo encarnan esta confrontación política y espiritual que debe sobrellevar no solo el ciudadano de nuestra América, sino el ciudadano de cualquier rincón del mundo en general. Por un lado, resquebrajando los límites de unas identidades situadas en el reino de la superstición, y por el otro postulando alternativas teóricas y existenciales para superar la reificación, proceso que transfiguró al hombre a un anfibio. Eso es como Hegel denomina a los burgueses. En ese empeño, en ese propósito es que debe rastrearse y proponerse la modernidad, el estudio histórico, la filosofía, la universidad y la literatura hispanoamericana. La poesía como nuevo eje existencial o como una nueva mitología, parafraseando a Schlegel, fue la propuesta teórico-estético-política que Rafael Gutiérrez Girardot configuró en su modernismo. Tarea posterior a Auschwitz que Adorno veía imposible. Tarea que Rafael Gutiérrez Girardot, empero, a lo largo de su vida intelectual, se esforzó en labrar para la emergencia de un grupo social amenazado, los intelectuales, y para una sociedad latinoamericana que en los últimos 3 siglos ha buscado edificar su utopía en marcos culturales internacionales más allá del intercambio mercantil. El esfuerzo intelectual que demanda y enseña este autor puede ejemplificarse en el último párrafo de su ensayo sobre Hegel. Abro cita. Lo primero que hay que aprender aquí es a estar erguido. Si el aprendizaje se reduce a mera receptividad, su efecto no será mucho mayor que el de si escribiésemos frases sobre el agua. Hegel exige para su lectura que el lector se ponga en el ámbito de su fuerza y a su vez que aprenda a estar erguido y a ser contrincante virtuoso.
Lo que las dos frases proponen es, en su conjunta actividad, aquello que Hegel llama Selbstdenken, pensar por sí mismo. Tal es en último término la rebelde invitación a toda gran filosofía. Cierro cita. Con todo, el ensayista colombiano deja un legado que desafía el nihilismo cómodo de la era postindustrial en la que hoy se sobrevive. Los intelectuales y los maestros en formación estamos llamados a estar erguidos para romper ese silencio. Tal es en último término la rebelde invitación a toda gran filosofía, el término de nuestra praxis. Entonces, bueno, eso es todo, ese es el ensayo que escribí para la convocatoria. Bueno, pues surgen una cantidad de inquietudes a medida que tú vas leyendo el ensayo y obviamente que se va interiorizando. Y es como, por ejemplo, preguntar, ¿tú crees que la gran influencia de los filósofos alemanes se da en Rafael Gutiérrez Girardot precisamente al poderlo leer en su idioma originario, en su idioma original que es el alemán? O sea, a él le llega todas las teorías en una claridad porque no necesita lee directamente en alemán. ¿Tú crees que ese es un punto donde él se enfoca precisamente para adquirir esa visión y ese cuadro comparativo entre América Latina y Europa? Sí, digamos que sí es valioso que él, como te decía, pues la indagación o el análisis que hace del pensamiento de Marx desde la óptica Gutiérrez Girardot no fue precisamente como lo decía al principio de la discusión, desde una militancia o que fuera adscrito a algún movimiento de izquierda, sino precisamente a lo que Marx escribió, ¿no? Y de alguna forma creo que pues este ángulo, esta visión sobre las cosas hace que su perspectiva sobre el modernismo sea esa. Incluso Ángel Rama, a partir también de su influencia del pensamiento de Marx, es que genera ese concepto tan importante para la crítica literaria latinoamericana, que es el de transculturación, y el texto también de Ángel Rama sobre Darío y el modernismo, pues tiene como esa convergencia con el de Gutiérrez Girardot, que van más allá de un análisis de métricas, de los poemas, de influencias entre un poeta a otro, sino analizar, digamos, la simultaneidad o la angustia existencial que ya sentían los poetas latinoamericanos aquí ante el paso avasallador del capitalismo, que independientemente de que en América Latina no sean las mismas condiciones que en Europa o Estados Unidos, ese malestar existencial sí se sentía de forma auténtica. Esa es como la perspectiva de ambos autores. Es importante también, digamos, que Gutiérrez Girardot tuviera esas largas instancias en Alemania, porque de alguna forma a él también se le atribuye, por ejemplo, que en Colombia se conozca la obra de Walter Benjamin. Sobre todo, pues que es un autor también valioso para el análisis de distintos textos. Y de igual forma, en esa reciprocidad, pues el ingreso de la obra de Borges a Alemania. Entonces es casi que, como lo decías tú, la importancia de que conociéramos autores alemanes que, digamos, por medio de sus estudios los conociéramos aquí en Colombia, pero también que autores latinoamericanos se conocieran en Alemania. Entonces estaba como en ese doble juego. Claro. Sí, claro, como el caso de Borges o Julio Cortázar, y además el intercambio que Rafael Gutiérrez Girardot manifestó y realizó, ¿no? Entre Alemania y América Latina a través de las varias revistas en las cuales publicaba aquí en América Latina. Entre ellas, por ejemplo, Mipo. Vemos que él, a pesar de su ausencia, fue una ausencia que no fue radical, fue una ausencia parcial. Él regresó, permaneció aquí 3 años en la década de los 70 y se devolvió nuevamente para Alemania, ¿no? Entonces, esta visión nos permite ver, a veces nos damos cuenta en algunos autores aquí en la literatura latinoamericana que han llegado autores europeos, se quedan en nuestras tierras o sus familias,
en ese exilio que siempre persigue al escritor o al artista, en esa transhumancia, en ese recorrer caminos, pero pues vemos en la vida de Rafael Gutiérrez que nosotros, él se exilió de Colombia voluntariamente, se va para Alemania, sin embargo no nos olvida, vuelve esporádicamente y a través de la publicación de sus revistas hace presencia, pero es exiliado, es un exilio voluntario. Sí, es una insatisfacción permanente por las condiciones que encuentra aquí en Colombia para el trabajo intelectual, ¿no? Que son muy distintas a las que quizá encontró en Europa, sí, de mayor libertad, no sé, en el ámbito de la escritura, eh, quizá, bueno, de igual forma, si bien su exilio fue voluntario, no dejó de escribir sobre Colombia y sobre la literatura latinoamericana. Y en parte también podríamos atribuir su lucidez a que, pues a veces se tiene un panorama más amplio de las cosas viéndolas desde lejos. ¿Sí? Entonces pudo también generar contrastes con otros autores, eh, de todo el cono sur, también pues de la literatura alemana. Hay un texto que también él hace sobre el expresionismo alemán, que también pues es importante, como lo hacías mencionado ahorita, ¿no? Referenciarlo para conocer otros autores alemanes que pues no son muy conocidos aquí en Colombia. Es un texto que creo que el prólogo lo hacía Carlos Gaviria, entonces pues también interesante. Pero hay una insatisfacción por las condiciones de la academia en Colombia que lo hacen, pues en definitiva, vivir hasta que falleció allá en Alemania. Perfecto, entonces te invito a que escuchemos ahora la posición de uno de los autores que también ha participado en este Pentágono de recitales, Juan Gabriel Cortés, que también tiene una visión de Rafael Gutiérrez Girardot. Buenos días, mi nombre es Gabriel Cortés, soy máster en literatura del Instituto Caricuervo. Voy a compartirles un ensayo intitulado de mi autoría, El nihilismo en la crítica literaria hispanoamericana de Rafael Gutiérrez Girardot, esto en el marco de la convocatoria Concurso Nacional de Ensayo Pentágono de Recitales 2020. El nihilismo en la crítica literaria hispanoamericana de Rafael Gutiérrez Girardot, por Juan Gabriel Cortés. El presente ensayo centra su atención en la idea de nihilismo desarrollada por Rafael Gutiérrez Girardot en Cuestiones, obra publicada en 1994 y reimpresa en 2011. Definiremos esta potencia como una experiencia histórica universal. Examinaremos cómo opera el concepto en su análisis literario y, en consecuencia, señalaremos la necesidad de entenderlo para la comprensión e interpretación de la literatura hispanoamericana de finales del siglo XIX y de inicios del XX. Pero, ¿qué es el nihilismo? ¿Es importante para vislumbrar la propuesta de Gutiérrez Girardot? ¿Es pertinente retornar a Friedrich Nietzsche? ¿Quién expresó esta fuerza histórica por primera vez en lengua española? ¿Cuándo envolvió las formas de vida del territorio latinoamericano? Antes de Gutiérrez, ¿quiénes insinuaron o trataron este acontecimiento en Colombia? Ahora, ¿es el nihilismo simplemente un títere conveniente para pensar la crisis de la razón moderna y la agonía de la metafísica? Para responder a estas preguntas, haremos un breve y provechoso acercamiento al concepto, presentaremos las posturas adoptadas por el crítico boyacense en relación con algunos autores y revelaremos la influencia definitiva de Danilo Cruz Vélez en su obra crítica y su pensamiento. Breve y necesaria aproximación al nihilismo. Maestro de Rafael Gutiérrez Girardot en la Universidad Nacional, Danilo Cruz Vélez definió el nihilismo como la pérdida de la fe en las ideas y en los ideales, que constituyen la base sobre la cual reposan tanto la metafísica como la moral de cualquier sociedad. Cruz Vélez consideraba que el nihilismo, desde donde quisiera verse, debía ponerse en diálogo necesariamente con Nietzsche,
el primer nihilista cabal de Europa. Igualmente, Gutiérrez Girardot reconoció que era bueno ir a sus fuentes, puesto que Nietzsche formuló variadamente el problema del nihilismo. De esta forma se hace evidente la primera afinidad. El filósofo alemán es el punto de partida para pensar este problema. Cruz Vélez señalaba que el nihilismo era equivalente al fin de la metafísica, a la volatización del mundo verdadero y a la muerte de Dios, es decir, un escenario secularizado donde el hombre no tiene ni un arriba ni un abajo, cae en todas las direcciones, siente el aliento del espacio vacío y va errando a través de una nada infinita. El nihilismo no puede entenderse como un problema personal de Nietzsche, Cruz Vélez o Gutiérrez Girardot, sino como una consecuencia inherente de la volatización del mundo verdadero o la muerte de Dios, la experiencia evidente y particular de estos pensadores ante el vacío infinito en el que aún está cayendo el hombre contemporáneo. Por miles de años, el Dios judío-cristiano fue la medida de todo. De esta idea de absoluto partía el fundamento del mundo verdadero en Occidente. Antes de Nietzsche, esta experiencia negadora fluía sin fuerza y como algo exótico y marginal. Corría como un río más de la cultura europea. Siguiendo a Cruz Vélez, Gutiérrez está convencido que Nietzsche puso el nihilismo en el centro de su reflexión filosófica y es el primero en aceptarlo como una potencia histórica que no debía desestimarse para pensar la relación del hombre, la cultura y su tiempo. Otra vez, Cruz Vélez y Gutiérrez Girardot compartieron más que aulas, congresos, cartas y tarjetas postales. La comprensión del nihilismo como una situación histórica del hombre occidental, es decir, su experiencia ante la inutilidad del fundamento divino, el sinsentido de la metafísica y los valores de la bienaventuranza material, como ya se ha dicho, es claramente una correspondencia entre estos dos pensadores. A continuación, precisaremos cómo Gutiérrez Girardot entendía y empleaba el término nihilismo en su comprensión y explicación de la literatura hispanoamericana. Desde Espronceda hasta César Vallejo. Si bien es cierto que la primera expresión de nihilismo en nuestra lengua proviene de un poeta español del romanticismo, de Rubén Darío, hasta César Vallejo, los escritores abordados por Gutiérrez son latinoamericanos en su gran mayoría, como si el modernismo hubiera proporcionado las bases y los medios conceptuales para articular y expresar esta fuerza histórica con nuestros propios acentos. Aunque haya sido iniciada en España, como ya se había dicho, por Espronceda, llegará a su mayoría de edad con Vallejo y Borges. Esta experiencia planetaria que llamamos nihilismo y que alteró el sensorium de la humanidad, en la que desembocaron el inclemente florecimiento de las ciudades y sus grandes industrias, la fe racional en el progreso técnico y la razón científica, el descreimiento del universo y el desplazamiento del ser por la nada, la espiritualidad canjeada por el más crudo materialismo, es lo que tienen en común José de Espronceda y César Vallejo. Uno y otro expresaron en diferente época y latitud la experiencia del nihilismo. Ambos, el peruano más consciente de tal fuerza que Espronceda, insinuaron la muerte de Dios en sus obras. En el ensayo intitulado Espronceda y el nihilismo, Gutiérrez revela la incomprensión de la idea, evidenciando el mayor problema alrededor del concepto, esto es, la falta de un problema y de una teorización apropiada de la problemática en lengua española. Claramente este vacío es la preocupación que comparte con Danilo Cruz Vélez. La complicación se origina porque se descarta bajo supuesto pensamiento rancio, exótico y pesimista, por lo cual no es tenido en cuenta como posibilidad a la hora de teorizar. Este ensayo de Gutiérrez contiene una vasta definición de nihilismo que vale la pena reproducir y repasar. Abro comillas. El nihilismo corresponde a lo que la sociología de la religión llama secularización, desmiraculización, esto es, la paulatina pérdida de la validez social y cultural de los modelos y símbolos religiosos, la paulatina liberación del poder social, moral y cultural de la Iglesia. Las causas de esta secularización son múltiples, pero una de ellas es la racionalización de la vida, esto es,
uno de los principios de la sociedad burguesa nacida de la Revolución Francesa, y que Hegel, el primer teórico de esa sociedad, describió como el principio del egoísmo. Nadie se duele del dolor ajeno, escribe Espronceda. Esto es, que el hombre es medio para los fines del hombre, que a su vez es medio de una cadena de interdependencias. En estos términos, el nihilismo de Gutiérrez Girardot supone un cambio en las formas de ser, pensar, sentir, decir y hacer, transformación que coincide con el ascenso de la burguesía y el fin del abolengo, la muerte de una forma de estar en el mundo y el surgimiento de otra en reparación, sin suponer una ruptura radical o desestimando coexistencias. A los ojos del crítico boyacense, el nihilismo y la secularización o el descreimiento de lo divino significó la muerte del mundo representado por Calderón, esto es, al mundo jerárquico fundado en una concepción teológica del universo y que la Revolución Francesa había liquidado. Veamos cómo funciona e ilumina el concepto, la crítica que hace de la literatura hispanoamericana Gutiérrez. El asunto del nihilismo en la literatura hispanoamericana. Estamos en materia. En el ensayo referido sobre Espronceda afirmó Gutiérrez Diablo Mundo, 1840. Es la primera expresión y evocación de nihilismo en lengua española y una de las tres más significativas junto a la profética Nueva Religión de Hegel y el deicidio de Nietzsche. El valor de Espronceda para la posteridad y el nihilismo, dice Gutiérrez, abrió sus puertas para que no olvidara la poesía de lengua española, esas puertas que cerraría el cristiano angustiado César Vallejo. En un acto de rebeldía romántica, Espronceda exclamó: este abandono del mundo por Dios, lo cual sugirió al crítico colombiano la orfandad propia del mundo moderno, la pérdida del absoluto que genera un vacío, perdón, que puede llamarse infinitud o abandono, o en todo caso una nada. El individuo después de la Revolución Francesa quita la mirada del cielo para ponerla sobre sí empañado. Para Espronceda fue Dios quien abandonó el mundo, y este abandono del mundo por Dios produjo una sensación de infinitud o abandono universal, un vacío insondable en la vida de los hombres. Tal desamparo generó miedo en el poeta español, la falta de un norte, una angustia intraterrena ante el correr del tiempo del hombre como marioneta. Quizá lo más revelador de la reflexión sobre el byroniano Espronceda y su obra, El Diablo Mundo, es que Gutiérrez afirmó categóricamente que fue el primero en lengua española en expresar literariamente la nada imperecedera, el reino de la poesía moderna. Sin desestimar la labor de José Martí y de Rubén Darío, Gutiérrez señala que es Nietzsche, que es César Vallejo, perdón, quien experimentó acabadamente la muerte de Dios en una última cena infinitamente prolongada, las inacabables vísperas del Vía Crucis en el seguro presentimiento de una muerte sin fin. Esto resta importancia al postulado de ateísmo del poeta que nació un día que Dios está enfermo, grave. Es la recepción temprana de Nietzsche en latinoamericanos que visitaban Francia cuando es completamente desconocido en España, lo que permitió rápidamente sus ideas con ellas. Recuerda Cruz Vélez que Darío es el primero en escribir sobre Nietzsche en español. En 1893, citó, Rubén Darío publicó en La Nación de Buenos Aires un artículo titulado Los raros, Nietzsche, que sí debe haber tenido repercusión, pues dicho periódico circulaba ampliamente y Darío gozaba ya de prestigio internacional. La posición de Darío ante dicha lógica es la de quien se ha empapado de ese mundo, pero no se atreve ni quizá quiere o puede asumirlo. Encuentra impresión y habitación en tiempos de la regeneración. En el caso colombiano, las primeras referencias, alusiones o alegorías al pensamiento nietzscheano provienen de un poeta y luego de filósofos, José Asunción Silva, Carlos Arturo Torres y Baldomero Sanincano. El personaje principal de Sobremesa, José Fernández de Andrade, abandonó la poesía para siempre, quebrado el vínculo con los actos, prefiere hacer fortuna en negocios yanquis. Carlos Arturo Torres llevó a la imprenta en 1909 El Idola Fori,
donde analizó el desarrollo social de Latinoamérica y rechazó el nihilismo rencoroso. También expuso su desconfianza como aristócrata ante los ídolos del foro y las supersticiones democráticas de la lógica emergente. Y por último, Baldomero Sanincano, el crítico consagrado del modernismo, quien publicó algunos textos sobre Nietzsche en revistas latinoamericanas a lo largo de la segunda década del siglo XX. Parece que la comunión intelectual de Sanincano con el poeta de Gotas Amargas significó la llegada de Nietzsche y en consecuencia de su pensamiento a nuestro país. Al respecto, señaló Danilo Cruz Vélez que en 1890 el colombiano Baldomero Sanincano hizo llegar sus libros a Bogotá, pedidos directamente de Alemania, y los dio a conocer en el círculo de sus amigos. Algunos de ellos los leyó con el poeta José Asunción Silva. El afán de saberlo todo, evidente en José Fernández, y de conocer y compartir las ideas filosóficas de la época, pese a la provincial vida en los Andes, es el puente entre el crítico y el poeta, lo que determina el arribo y la primera recepción de las ideas de Nietzsche, entre ellas el mismo. El caso de José Eustacio Rivera y su obra capital, La Vorágine, es uno de los más interesantes para comprender cómo opera el nihilismo en la crítica de Gutiérrez Girardot. Para el pensador, el destino de los hombres en la novela es la violencia. El locus rehuido es Bogotá. La razón del escape de los personajes es la presión y el egoísmo de la sociedad burguesa, aunque la frase final sugiere que la selva devoradora es la expresión de la experiencia del nihilismo contemporáneo, puede pensarse igualmente como destino ineludible en nuestro tiempo. La frase no solo está dando cuenta del peligro y de la barbarie de la selva, sino del misterio intempestivo de la vida, violento en el caso colombiano, la incógnita del sentido de la vida concebida como teatro de marionetas movidas por el destino de la violencia. El crítico boyacense transpone en su explicación la axialidad aristocrática de Rivera a la de Arturo Cova, el personaje principal de La Vorágine. Rivera Cova, como un noble distinguido, desdeña románticamente el avance de la vida moderna y su visión de un mundo materialista. Para un poeta y algo, dice Gutiérrez, como Rivera Cova, la expansión del capitalismo y de los valores burgueses como el egoísmo y la sed de lucro desenfrenado condujeron a la sociedad a un caos de violencia, a una descomposición de la sociedad, a lo que la sociología llama anomia. Rivera recrea en La Vorágine simbólicamente un estado de destrucción y de desesperanza, o si se quiere, una tragedia, la muerte de los paraísos tostianos y la ingenua huida de la vida apiñada en las modernas ciudades, el terreno idóneo de la poesía moderna. La obra narrativa revela la muerte del trópico idílico, la bestialidad y la crueldad de la tierra de promisión. En palabras del mismo Gutiérrez Girardot, La Vorágine expresa el estado de descomposición social del mundo hispanoamericano idílico que registraba en Domingo Faustino Sarmiento en sus Recuerdos de Provincia, 1850, e Isaac en María, 1867, y cuya amenaza y primeros signos de derrumbamiento captó Mármol en Somalia, 1855. En César Vallejo y La muerte de Dios, el poeta peruano pierde el rostro en el orbe de la mistificación y la superstición. Según Gutiérrez, César Vallejo rechazaba todo lo conceptual. No pretende demostrar la verdad o la falsedad de una fórmula o la existencia o inexistencia de Dios. Sus cuadros de la crucifixión parecen de teología, porque son la negación de toda teología con sus órdenes lógicos, sus jerarquías de ángeles hechos de conceptos y cielo aristotélico. Aunque es orfandad inicialmente occidental, la muerte de Dios se convertirá en una experiencia sensible planetaria. El mundo satírico de Trilce, un mundo desamparado y ausente de amor, permite vincular a Vallejo con Jean-Paul, Hegel, Heine, Nietzsche, Dostoyevsky, Rimbaud y los poetas franceses de la agonía romántica. El poeta peruano no es el individuo que padece del nihilismo contemporáneo y busca refugio en la doloría soledad o en la bohemia. Es un cristiano angustiado que prefiere sufrir con Dios el grave malestar del momento histórico, la secularización de la vida. Conclusiones de la cuestión del nihilismo. Para terminar,
Aunque las reseñas de cuestiones prometen un amplio espectro temático, la verdad es que en la obra crítica la cuestión es solo una: la expresión del nihilismo evidente en la literatura hispanoamericana de final del siglo XIX y principios del XX. La comprensión de la muerte de Dios como una experiencia sensible es el eje central de la crítica literaria de Rafael Gutiérrez Girardot en este libro. Según su perspectiva filosófica y análisis sociohistórico, los poetas sugieren en sus versos aquello que los filósofos no han nombrado o teorizado. Si bien reconoce expresiones de nihilismo en la narrativa rusa del XIX y la poesía francesa del simbolismo, sabe que Nietzsche es el primero en aceptar su influjo negador sobre las formas de pensar, sentir, estar y decir. Reconoce en el nihilismo una fuerza negadora epistémica, política, estética, moral, social y metafísica que pone en crisis la visión teológica del mundo y sus formas de vida, no para ofrecer otra, sino para entregarlo todo al reino de la nada, en palabras del mismo Gutiérrez. Podemos extraer de los ensayos que componen cuestiones que el problema principal alrededor del nihilismo en Hispanoamérica es la falta de una nominación apropiada y de una conciencia plena de él entre los pensadores, pero de una variada y potente riqueza expresiva de poetas y novelistas, en el caso hispanoamericano. Quizás la manera de comprender la importancia del nihilismo en la literatura sea precisar de entrada que no se trató simplemente del descrimiento del mundo o de la muerte de Dios en su versión hispanoamericana, sino de entender que la presencia de la muerte que roe el mundo y el tiempo no diferenció lenguas, ni culturas, ni tradiciones. La muerte de Dios, el individuo y el más crudo materialismo, como la influencia de la nada infinita, se propagaron por el mundo como un virus, sin discriminar razas ni credos. ¿No debería inquietarnos el hedor de Dios bien entrado el siglo XXI? Por lo menos, ¿no debería el entendimiento de esta fuerza histórica iluminar y facilitar la interpretación de las obras literarias de los siglos XIX y XX? Bien, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado la reflexión. Con gusto. Gabriel Cortés, hasta luego. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, esa fue la interpretación también de nuestro amigo Juan Gabriel Cortés, que envía el nihilismo en la crítica literaria hispanoamericana. Gutiérrez Girardot. Camilo, ¿cómo te pareció ese ensayo? Importante también que lo que hablábamos al principio, pues esa instancia en Alemania permite que desde Gutiérrez Girardot se pueda hablar de Marx, de Hegel, de Heidegger, que fue pues estudiante de Heidegger, de hecho Gutiérrez Girardot, y pues en este caso de Nietzsche, ¿no? Entonces, me parece que también es un abordaje interesante que hace Gabriel, sobre todo pues postulando como esa idea de la muerte de Dios en distintos autores latinoamericanos. No es una idea o no es como una perspectiva de los escritores europeos solamente, no es como el monopolio de ellos sentir como esa ausencia o esa desdivinización del mundo o ese mundo secularizado, sino que pues acá se está enunciando que varios autores latinoamericanos también lo manifiestan. Pues el ejemplo claro que él expone es César Vallejo. Entonces, sí, me parece también que es un ensayo que da luces si se quiere indagar en esa problemática también del nihilismo. Perfecto. Perfecto, Camilo. Ahora a las 6 de la tarde también vamos a tener un conversatorio. En esta tarde hemos tenido 3 modalidades. La primera, las lecturas de los ensayos que han participado en Pentágono de Recital 2020. A las 4 tuvimos una lectura de 2 autores, precisamente Luis Carlos Muñoz Sarmiento, que es un importante catedrático de la ciudad de Bogotá, también profesor de la Universidad Central, que el año pasado precisamente fue uno de nuestros ganadores. También tuvimos a 2 participantes más y pues te quiero este año felicitar, Camilo, porque este año tú has sido el ganador y te felicitamos por parte del LIT, Asociación de Literatura,
y esperamos tenerte presente en otros procesos que sean venideros. A continuación, a las 6 de la tarde, vamos a estar con la voz del escritor uruguayo Fernando Schell, Darío Rodríguez, vamos a escuchar también a Brian Andrés Salas y vamos a escuchar, si nos queda tiempo, a la escritora Isabela Vidal Zúñiga, porque realmente es importante darle el espacio a todos los autores en gran o en pequeña manera, pues de acuerdo a como el tiempo nos lo permite, ¿no? Porque estos espacios, pues obviamente han sido espacios para la gente, para sus preguntas y para presentar a los autores también ganadores. Entonces te quiero felicitar. Ayer tuvimos también a Julio César Rodríguez Bustos, que también fue un ganador. Y el miércoles de la semana entrante vamos a invitar a la tercera ganadora, que es Sandra Uribe, de la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces te agradezco mucho, Camilo, y vamos a, si nos puedes acompañar a las 6 de la tarde con Fernando, sería muy interesante volverte a ver. También van a estar los de la Universidad de Pamplona. Bueno, sí, ahí estaré y gracias entonces por esa invitación, Elizabeth, y a Pentágono de Recitales por estos espacios tan importantes para también dar difusión a estos autores, ¿no? A pesar también de la suma importancia no solo para Boyacá, que representa a Rafael Gutiérrez Girardot, sino para toda Colombia en general, pues sí son muy importantes estos espacios para dar a conocer su obra, ¿no? Que igual, pues, al decir Ha sido de un García gran esfuerzo, Márquez. Camilo. Todos estos proyectos y todo esto que se ha hecho durante 10 años ha sido un gran esfuerzo, pero me siento muy orgullosa y muy feliz con el resultado que se ha logrado, poder llegar a tantos autores emergentes y darles el espacio para también unir nuestras voces y manifestar nuestras inconformidades, nuestros puntos de vista y obviamente para dar espacio también a autores nuevos como tú. Gracias, Camilo. Vamos a escuchar Listo. entonces a Isabela Vidal Zúñiga para iniciar el próximo evento. Muchas gracias, Camilo. Nos vemos a las 6. Bueno, a ti, nos vemos a las 6 entonces, que estés bien. Ok. Hola, mi nombre es Isabela Vidal Zúñiga, vivo en Cali y esta es la lectura de mi ensayo para el concurso Pentágono de Recitales 2020. Exploración de vida y obra. Rafael Gutiérrez Girardot. En las estribaciones de la cordillera de los Andes, los ancestrales muiscas sirvieron alguna vez un gran templo de guayacanes y paja para venerar al dios Sur. Quizá desatentos ante las alineaciones de los astros que presagiaban la pronta llegada de unos hombres encorvados sobre el peso del hierro en sus cinturones,